es definido por la Organización Mundial de Aduanas como la agrupación de reglas y decretos fundamentadas para reglamentar y asegurar el procedimiento de las leyes aplicadas de acuerdo a la normatividad aduanera que deben seguir, donde se evidencia que en el control aduanero no está permitido ningún tipo de armas que pueda atentar contra los derechos. Las fases del sistema de control aduanero se basan en tres: control anterior, control concurrente y control posterior. El control anterior es ejercido por la administración aduanera antes de la presentación de la declaración aduanera de mercancías. Esta se comprende por las acciones de inspección o investigación directa sobre los operadores del comercio exterior y de las mercancías seleccionadas en este aspecto. El control concurrente corresponde en la presentación y declaración de aduanas y hasta el momento del levante o el embarque de las mercancías hacia el exterior. Este se comprende como una acción de control e investigación que debe realizar los operadores de comercio exterior. El control posterior corresponde a todas aquellas acciones de verificación o de declaración aduaneras o de investigación que se inicien a partir del levante o el embarque de mercancías hacia el exterior. En casos en los que se ejecutan acciones de control posterior, estos se realizan dentro de los 5 años contados desde la fecha. Fiscalización aduanera. Esta se considera como el conjunto de las actividades que están adecuadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en donde se evidencia simultáneamente una serie de controles que debe seguir la fiscalización para efectuar sus procesos. Algunas funciones de la fiscalización aduanera corresponden. Ella está encargada de orientar, impulsar, clasificar, coordinar e inspeccionar la fiscalización de sus diversas etapas. Antes de despachar una mercancía hacia otra parte o de ingresarla, durante el despacho aduanero, después del despacho aduanero, debe fiscalizar la mercancía que entra o sale. Facultades de la fiscalización. La fiscalización aduanera se compone de las siguientes. Esta corresponde a anticipar políticas preventivas tendientes a mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras que debe asumir cualquier transportador e importador. Mejorar las investigaciones para establecer la ocurrencia de hechos generados de obligaciones aduaneras no declaradas o no satisfactorias o satisfechas, o la ocurrencia de hechos constitutivos de infracción o decomiso. Decomiso se puede hacer referencia como mercancías que no cumplen con los aspectos legales que tiene la facultad aduanera. Comprobar la exactitud de las declaraciones o documentos de soportes, trámites o informes que se consideren necesarios para establecer las incurrencias de hechos que impliquen un menor monto de tributos aduaneros o la inobservancia de los procedimientos o trámites de aduanas. Coordinar la práctica de la prueba pericial necesaria para analizar, evaluar el comportamiento de los procesos productivos para establecer la cantidad de las materias primas o de las mercancías extranjeras, teniendo en cuenta como la autoevaluación de lo que se ingresa. Medidas cautelares. Las medidas cautelares corresponden a la instauración de las autoridades aduaneras dirigidas a limitar o impedir temporalmente el ejercicio de los derechos de disposiciones o administración sobre las mercancías
o pruebas de interés para un proceso que le permitan asumir la custodia o el control sobre ellas. También pueden imponerse como base de una orden de autoridad competente. Según el artículo 507 del NEA, especifica que las clases de medidas cautelares en materia aduanera son ocho medidas a la aprehensión o decomiso de la mercancía. Esta es una medida cautelar que consiste en la retención de las mercancías por medios de transportes o unidades mientras las autoridades aduaneras verifican que estén legalmente las mercancías en la introducción, en la permanencia y en la circulación de ellas por el país. La suspensión de la operación de importación. Esta es como cuando no cumple con los parámetros que la parte aduanera requiere. La suspensión provisional del operador de comercio en el exterior. La inmovilización, el seguimiento, el acompañamiento de las mercancías por las entidades de la aduana. Estas medidas cautelares corresponden a los seguimientos que se debe realizar en el proceso de control y asumir la custodia de los procedimientos internos de este. Muchas gracias.